un hueso, un pequeño botón, pueden cuestionar la verdad oficial y disparar recuerdos. Somos un equipo de arqueología que busca rastros de batallas pasadas, donde la memoria pulsa por emerger. Solo hay que desenterrarla. Conformar el país llevó décadas de lucha y sangre. Unitarios contra federales, Buenos Aires contra la Confederación. Un mismo campo de batalla, Cepeda, fue 2 veces escenario de esa lucha entre hermanos por imponer un proyecto de país. Primero en 1820 y otra vez casi 40 años más tarde. Siempre Buenos Aires fue derrotada. Nunca el conflicto logró unión y paz. En la batalla de Cepeda, del 23 de octubre de 1859, los líderes rivales eran Justo José Urquiza, presidente de la Confederación Argentina, y Bartolomé Mitre, el comandante porteño. En sus partes de guerra, ambos adjudicaron la victoria. ¿Pero quién ganó en Cepeda? ¿Hubo realmente un vencedor? ¿Es fidedigno la posición del monolito? ¿Da idea de que acá fue la batalla? En términos generales, sí. Obviamente las acciones abarcaron un área muchísimo más amplia. Aparte es en un lindo lugar donde el puente cruza el arroyo Cepeda, así que... Estamos en la batalla. Si querés, me ayudás a juntar piedras y te cuento un poco cómo fue la segunda batalla de Cepeda. Dale, dale. Podemos simular las tropas con esto. Pasa con Cepeda, pero con muchas otras batallas de la historia argentina, y es que hay poca información documental de primera mano sobre la cual se construye después la interpretación o la historia de qué es lo que pasó. Y acá es realmente escasa. En el caso de la Confederación, son partes breves que dicen, bueno, los encontramos, los enfrentamos y les ganamos, no dicen mucho más. Y por el lado de Buenos Aires están los relatos de Mitre, que son de muy buena calidad literaria y muy detallados. Los partes no son necesariamente muy contradictorios entre sí, pero dejan lugar a ciertas incógnitas. Se calcula que el ejército de Urquiza estaba formado por unos 12.000 efectivos, de los cuales por lo menos 8 o 9.000 eran de caballería. Y Buenos Aires empieza la batalla con unos 8.000 efectivos, entonces la acción empieza con el avance de la caballería, que era el fuerte de Urquiza. Los restos de la caballería de Buenos Aires se dispersan. Esto hace que varios batallones de la izquierda porteña se desbanden o sean destruidos prácticamente, con gran cantidad de bajas. También salen del combate. Pero a la derecha estaba pasando otra cosa, según Mitre. Ordena un contraataque. Logra derrotar a estas fuerzas, supuestamente. Giran, cambian de frente. Según Mitre, logran contraatacar y derrotar a las fuerzas de la Confederación que tenían por delante. Pero a todo esto la caballería ya estaba ocupando el campamento, rodeándolo por todos lados. Pérdida de posición, pérdida de gran cantidad de tropas, pero se declara vencedor. Sí, ese es el tema. Los partes no son totalmente contradictorios, pero evidentemente los partes confederados no hablan de esta acción de la derecha, que sería la que le permite a Mitre revertir la situación. Claro. Pero la realidad es que Mitre quedó en el campo de batalla sin ser molestado a la noche, o sea que puede haber verdad de ambos bandos. Claro. Este campo de investigación es bastante reciente en nuestro país. Empezamos creo que alrededor de 2011. Esencialmente la mayoría somos arqueólogos o estudiantes de arqueología y alguna colaboración de historiadores también. La vinculación después con este museo ayudó a potenciar muchísimo el proyecto y a poder hacerlo más sostenido en el tiempo. Acá quedan todos los hallazgos y también es donde muchas veces dormimos, comemos, hacemos la base logística del proyecto. Intentamos que la arqueología enriquezca las visiones que existen de la batalla de Cepeda de 1859.
Y eso después actúa reforzando, por ejemplo, la identidad local de Mariano Benítez. Allá, fíjate que esté a 15, con aquel. Tirale línea para que esté en 15, sí. Ahí va. Andá un poquito a la izquierda. Al ser los campos de batalla básicamente extensos y de distribución horizontal, nos sirve en primera instancia la excavación tradicional de la arqueología. Nosotros trabajamos particularmente planteando transectas de 100 metros y aproximadamente 3 metros de ancho que vamos cubriendo mediante los detectores de metales. Y cada cosa que encontramos la georreferenciamos con un GPS. Y Juan, ¿qué fue lo que pasó por acá, cerca, justo acá, a lo largo de este arroyo? Acá es donde Mitre, en su detallado relato, afirma que logró frenar el avance de la Confederación y contraatacarlo. Y es ese triunfo el que le permite después recomponerse y contraatacar hacia la izquierda, donde su ejército estaba siendo derrotado. Quizás una de las tantas partes controvertidas de la batalla. A ver, Medaliación, de hecho. tirale de vuelta. Ahí en aquel perfil. Ah, mirá. Una esférica. Espera que lo vamos a... Es lógico si pensamos que el parte de Urquiza dice que tiene como una cierta resistencia a partir de la artillería y la infantería que le propone Mitre. Ahora tienen que estar cerca, pues son de 100 metros el alcance efectivo de este tipo de arma. Sector 1, subsector D. Transecta 2. Suena muy bien. Sí. Opa, mirá. Mirá. Impresionante. El extremo de la lanza. Sí, es un regatón esto. O sea, es el extremo puesto a la punta de la moarra. Claro, es una lanza de caballería. Tiene sentido también porque con los partes indican que una columna de caballería avanzó bordeando el arroyo de este lado para apoyar a la infantería de la Confederación. O sea, podría ser una lanza entrerriana. Podría ser perfectamente. ¿Lo registramos? Sí, sí, sí. 2 regatones encontramos. 2 regatones. Este que encontramos nosotros, Juan. Sí, Es más grande, ¿eh? son de distinto tipo, eso es interesante. Generalmente esto ocurría porque la lanza se partía. Para partir la lanza y porque estás Sí. ya casi estás en cuerpo a cuerpo. Las balas de fusil y las partes de arma estarían indicando combate de infantería, aunque no es mucho material como para poder sacar más conclusiones. ¿Cómo ahí? No, es grande, che. Esquirla parece. Sí. Sí, parece izquierda. Wow, una grande, che. Quirla de Tremenda oro. esquirla. Hay que verla un poquito. Y acá, esquirla, me parece que ya habían aparecido algunas. Si vino de aquel lado, puede haber sido el ejército de Buenos Aires. Sí, pero igual con 500 metros también puede haber venido de... Sí, al lado de Urquiza, Del lado de de la Urquiza. Confederación. Juan, y en todos estos años de investigación, todos los materiales que se hallaron en el sector 1, ¿avalan la posición de Mitre, al parte de Mitre? No tenemos la calidad y cantidad de información como para poder decir si realmente logró detener el avance de la Confederación y contraatacarlo, como afirma en el parte, o si simplemente ocurrió un combate de otro tipo. Desgraciadamente, un problema que hemos enfrentado en este sector
es que la densidad de material no es la misma que en los otros donde tenemos mucha mejor información. Y eso en buena medida es por la acción de aficionados, coleccionistas, Expoliadores del patrimonio que por distintas motivaciones vienen a buscar material a esta zona. Y eso sin duda afecta la posibilidad que nosotros tenemos después de construir inferencias más precisas. Es complicado hacerles entender que no es el objeto en sí lo que a nosotros nos da el valor de la información, más allá de tener su valor, sino también cómo está relacionado con las otras cosas. Que ya no podremos nunca más reconstruir lo que pasó, porque a menos que, incluso aunque supiéramos qué sacaron, no sabemos de dónde o cómo, qué posición, asociado con qué. Sí, y además lo que es para lo que implica a nivel local y desde que está el museo también, que acá se pierda ese material porque se va del lugar y ya no hay posibilidad de que lo pueda apreciar la gente ni lo podamos disfrutar todos, que es de Pasa a ser un bien privado. Claro, porque esto es del Estado y un poco de eso somos todos, así que... Información que se pierde para siempre. Sí, eso es lo más triste. Yo trabajo con Juan en Cepeda hace 5 años más o menos. Yo vi cómo tratan de volver a arrimar a las personas a lo que pasó, a lo que es el país y a las raíces de lo que significaba la Argentina. Que puedan verlo, que puedan ir a verlo y al mismo tiempo que lo respeten. Si la gente no se apropia, el patrimonio se pierde. Una vez que se pierde, no se recupera. Pasó, es real y todavía se puede ver. ¿Qué armamentos utilizaron acá en la batalla de Cepeda? Bueno, ese es un tema bastante poco trabajado por los historiadores, o por lo menos con no mucha precisión. Nosotros lo que empezamos a encontrar a través de la investigación, tanto como documental como acá en el campo, es que Buenos Aires tenía una cierta superioridad tecnológica en el sentido que había empezado a incorporar armas de sistema de disparo de percusión. Esas armas usan unas balas, en vez de usar esféricas, usan balas ojivales, y es así, son armas que tienen mayor alcance y mayor precisión. Empezaba a hacer pesar su superioridad económica Buenos Aires comprando armas más modernas. Por la cantidad de balas que encontramos acá, cierto impacto tuvieron. Estoy de 38 semanas, faltan 2 semanas y ya nace el pequeño. Y realmente a mí me gusta mucho estar acá. Me parece como muy increíble este vínculo que nosotros tenemos con los objetos, más allá de lo que son en sí materialmente, como otras formas de encontrarnos con lo que pasó. Creo que reflexionar acerca de estos conflictos nos puede hacer construir otras visiones u otras formas de hacer país, de hacer nación, de convivir. Ah, mira qué bueno. Un ojival parece. Sí. Los mitristas tenían ojivales nada más, ¿no? Sí, aparentemente eran del lado porteño los que tenían este tipo de balas. Los confederados eran las esféricas, digamos, las redonditas. Una bala ojival para la época era de vanguardia, sería. Te pasa de 100 a casi 400 metros de efectividad. No necesariamente te define una batalla, pero sí te puede hacer la diferencia. Y habla de un poder adquisitivo mayor. Quiere decir que la élite pujante tiene mucho más economía para afrontar, mientras que lo otro estaba con desabastecimiento, con grandes fallas a nivel de logística. Algo te estaba mostrando. O sea, Buenos Aires hubiera hecho todo lo posible para ganar. Cepeda es una batalla más entre las cientos que hubo en 80 años de guerra entre hermanos. Pero en sí, lo que están disputando es en relación con el comercio mundial. Básicamente es una disputa por el puerto. El puerto es el enlace con el sistema mundo, que es lo que dispara todo lo que estamos viendo ahora. O sea, es la revolución industrial. Eso te da la idea del poder económico que tiene ese puerto y por qué la disputa. Ah, ahí tocamos algo. Ah, mira. Ahí está.
Esta es una esquirla. Se lanzaban con los obuses, hacían como una parábola y explotaban en el aire para después golpear a las tropas enemigas. Así que en este caso, bueno, después tenemos que corroborar de dónde se lanzó, desde aquel lado donde veníamos viendo que venían las tropas de Mitre y si querían contraatacar a la avanzada de Urquiza, ¿no? Pero bueno, vamos a analizarlo después en el laboratorio. Botón. Un botón. Sí, ahí va, espera. Un botón de uniforme. Opa. Yo veo que tiene un 1. Y una sí, inscripción. sí, sí, sí. Sí, infantería creo que dice. Es interesante, pues este tipo de botones son del Ejército de Buenos Aires y por lo que sabemos, el primero de línea estaba desplegado a la derecha de la línea de batalla, allá cerca del arroyo, o bueno, unos 200 metros, 300 del arroyo. Pero después, bien entrado el combate, es uno de los batallones que cambian de frente y contraatacan para apoyar al flanco izquierdo, a esa maniobra que Mitre relata en su Claro. carta. Es un botón porteño. Es un botón porteño completamente. Qué belleza. El espacio tiene memoria. El campo de batalla es una marca en el territorio, es una herida en el territorio. Esa herida, y uno tiende a pensar que quede la marca más viva entre la gente que vive cerca, entre la comunidad que está cerca de un campo de batalla. Lo local tiene un vínculo muy estrecho con lo que sucedió en su suelo. En la actualidad hay alrededor de 100 personas viviendo en el pueblo. Llegó a haber alrededor de 1000 habitantes, contando también la gente que había en los campos de alrededor. La intención es poder, a través de este proyecto vinculado al patrimonio, es generar fuentes de trabajo para que se detenga ese despoblamiento y pueda crecer justamente el número de habitantes, para que el pueblo se siga manteniendo con su identidad, con su historia, con las familias que lo habitan desde hace muchos años y con otras nuevas que puedan venir. Che, Faustino, ¿cómo empezó la movida del museo? Primero se empezó a acercar vecinos del pueblo que tenían materiales que habían ido encontrando en el campo, arando, disqueando, y a partir de 2011 con el trabajo arqueológico. Bueno, la idea es eso, que el museo sea el escenario donde se junta la comunidad con el equipo de investigación, con los arqueólogos, donde se produce ese intercambio. Para poder generar una visita que incluya al museo como punto de partida, pero que después uno puede ir a ver toda esta historia que se cuenta acá, ir a verla en vivo, tanto sea el campo de batalla o en el pueblo. El museo es el inicio y el fin del ciclo, básicamente. Exacto. Todo el material que se extrae queda en Mariano Benítez. Se hace el trabajo de limpieza, de catalogación y sí, obviamente dentro del guión museográfico todas esas personas... aportan y es consensuado. Sí, sí, exactamente. Es un trabajo en equipo tanto en el campo como acá en el museo. Sí, como un buen equipo. Sí. Sector 6, subsector B, transecta 11. Ese póngale 6, ES 12. Al estar mirando, limpiando los materiales, es como que van surgiendo, es como una tormenta de ideas. Bueno, ¿por qué estar acá? O ¿por qué? Interpretaciones preliminares que se van lanzando. Pero también se va retroalimentando a medida que podemos saber, bueno, qué es este pedazo de fierro que encontramos acá. ¿Es una parte de un fusil o no es nada? Y sí, es un juego muy, muy dinámico de tirar ideas, discutir ideas. Te canto otra de estas balas ojivales que están apareciendo varias. Pero se acerca mucho al calibre de los fusiles ingleses Enfield. Y eso coincide mucho con unos documentos del Parque de Artillería de Buenos Aires que dan cuenta de la incorporación de lo que ellos dicen rifles ingleses. Y podría ser esta bala correspondiente a eso. Lo interesante es que ¿dónde salió esta, Ceci? Ahí en el sector. En este sector. Sí. Y es donde aparecieron la mayoría, ¿no?
Ahí está, tenemos 27 hasta ahora registrados ahí. 27 ahí, pero no tenemos en otros lados. No. Y en ese lugar estaría siendo un poco atípica la ubicación, o por lo menos inesperada, no sería... A menos que estuvieran respondiendo al supuesto contraataque que efectuaría Mitre tarde en la batalla en esta dirección, con tropas que cambiaban de frente desde este sector y avanzaban hacia allá. Si quieren ir mirándolo, es infantería. Era justo este es el que encontramos en el campo. Este botón no deja de ser interesante por dónde lo encontramos. Porque este es el batallón 1 de Infantería de Línea de Buenos Aires que empezó la batalla en el lado derecho del despliegue de Mitre, o sea, por acá. Sin embargo, nosotros lo encontramos por acá. Sí. Junto con estas balas empiezan a sumar evidencia en favor de esta maniobra que habría efectuado el Ejército de Buenos Aires. Que esto condiga o parezca apoyar el relato de Mitre, ¿lo convierte en un ganador a Mitre? No, porque la realidad es que perdió, pero en todo caso lo que contó no es completamente fantasía. Claro. Que permite sostener políticamente y con su pluma que él ganó. En todo caso que no fue derrotado. Fue derrotado, claro, no quedó. Bueno, Que él se retiró. Derrotado, sí. pero que quedó dueño del campo de batalla y se retiró por cuestiones estratégicas. Sea como fuere, si lo que dice Mitre es verdad o no, que parte de su infantería logró contraatacar y derrotar a parte de la infantería confederada, Mitre llega al campo de batalla con alrededor de 8.000 efectivos. Y se retira, bueno, después de la batalla, se retira con unos 2.000 efectivos de infantería y algunos cañones. ¿Por qué Mitre pierde 6.000 soldados en esta batalla? ¿Y qué pasó con esos 6.000? Bueno, la mayoría, gran número cayeron prisioneros, otros murieron o quedaron heridos en el campo y una parte sustancial probablemente simplemente desertó o se escapó del campo de batalla. Mayormente desde la arqueología eso es muy difícil de ver. Claro. Y el aporte acá de, bueno, Gabriel tiene una investigación documental bastante profunda donde puede dar cuenta de cierto número de desertores constatados en los documentos. Gabriel, y esos desertores, esa tropa en realidad toda, ¿cómo estaba compuesta? Bueno, los documentos nos permiten acercarnos a la composición, incluso a la composición social de esa tropa. Si podemos compartir un ejemplo, esta es la ficha de un tal Anacleto Fredes, en este caso es un panadero. O si podés bajar al que dice que desertó, Gaby. Acá hay un desertor. Sí. Desertor Y fíjate que está indultado. Claro. Era algo sabido que si desertabas posiblemente te indulten. Obviamente había como una especie de amnistía, podían volver, eran necesarios, digamos. Sí. En una época de tanto conflicto. La mitad del ejército o más, de Buenos Aires, eran guardias nacionales, forzadas a servir en algo que no le interesaba o no compartía o no entendía en buena medida. Ahí hay una cuestión que se da mucho en Cepeda y que implica empujar al miembro de la Guardia Nacional, que es un domiciliado, un vecino del Pago, a luchar contra otros vecinos del Pago que son los del frente, los de cruzar el arroyo Claro. del medio. Un límite arbitrario y político como un arroyo no necesariamente es un límite para la gente que está viviendo ahí, compartiendo y que lo cruza como nada y comparte comidas, comparte tertulias o lo que sea, ir a combatir. O comercia. Claro, comercio. Desde la fría estrategia de escritorio hay un límite, pero la gente vive ahí. Sí, es fácil, claro. Claro, la gente vive ahí. A más de un siglo y medio de la batalla de Cepeda, la gente también sigue viviendo ahí. Su esfuerzo por recordar y mantener la identidad da frutos. Como la recuperación del Club Social, que supo ser el centro de reunión de Mariano Benítez y reabrió sus puertas después de décadas de abandono. Juan, bueno, tenemos dos partes, ¿no? Los dos se dicen de alguna forma ganadores, pero obviamente hubo un solo ganador. Y bueno, claramente en el campo de batalla prevaleció Urquiza. Pero el resultado no terminó siendo decisivo, porque no logró imponer condiciones muy duras a Buenos Aires. Fue una forma que Mitre ganó tiempo. 2 años después,
Buenos Aires tenía un ejército el doble del tamaño del que participó en Cepeda, a pesar de haber perdido. Y si hubiese sido derrotado en Pavón, probablemente uno puede pensar que 2 años después hubiera tenido otro ejército aún más grande. El mando de Mitre o el mando de otro, ¿no? Es hasta que ganara Buenos Aires. Bueno, ¿hacemos un brindis? Vamos. Bueno, Por estar reunidos acá y bueno, por todo lo que significa juntarse y todo el trabajo que se viene haciendo de todos estos años, que bueno, al fin y al cabo también tiene que ver con la identidad local, cómo nos fuimos formando como país y como sociedad. Vamos, otro brindis. Por la arqueología. Viva el doctor. Salud. Más allá de las pruebas arqueológicas y de los partes de batalla, los hechos demostraron que en Cepeda no ganó nadie y que la guerra es una derrota en sí misma.